Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que el que vive está con nosotros y es Él el que va a ministrar nuestras vidas. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación de tus hijos. Te lo estamos pidiendo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: el volver a la esclavitud. Texto bíblico, el libro de Gálatas 4, 8 al 11. En el versículo que vamos a leer hay cosas muy hermosas para que nosotros nos dirijamos como hijos de Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pablo está dirigiéndose a un pueblo el cual no había podido entender el propósito de Pablo en enseñarles la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y estaban, después de conocer a Jesucristo o su santo evangelio, estaban volviéndose a las obras de la ley. Amén. Pero para desarrollar una relación con Dios y poder entender el propósito de Dios, o tener una comunión íntima con Dios o con el Padre, debemos de tener el conocimiento y revelación de lo siguiente: que como nuestro Creador, Él nos ama y anhela nuestra salvación, así nosotros también enseñarlos a amar al Padre y tener una relación o comunión con Él. Amén. O sea que por su misericordia podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Amén. Por la gracia de nuestro Señor. Amén. Y de esa manera, la comunión íntima con Él siempre nos llevará a actuar con poder, manifestándose en la alabanza y adoración. Son la manera de comenzar una buena relación con Dios. Cuando usted empieza a conocer a Dios, tiene el deseo de alabar al Señor, de adoración, de leer la Biblia, de tener el momento de relacionarse con Dios. Amén. Para desarrollar la relación íntima con Dios requiere oración, entrega, integridad, paciencia, fe y perseverancia. Amén. Muchas veces queremos tener una relación o que Dios se relacione con nosotros, pero no entramos en oración, no entregamos nuestra vida a Dios, no somos íntegros ante la presencia de Dios, no tenemos paciencia, mucho menos fe, Amén. o no podemos perseverar, porque en ese camino es donde usted debe de formarse
un camino recto ante Dios. Amén. Para que no, con el conocimiento de Dios en su corazón, usted viva como medio cristiano. El cristiano es santo en todo lugar. Amén. El Padre está esperando para tener comunión íntima con sus hijos. ¿Cuáles son los resultados de tener una comunión íntima con el Padre? Hay cosas que nosotros no podemos entender y nos limitan a tener una relación con Dios. La manifestación de la vida sobrenatural que provienen desde su eternidad. O sea, esa manifestación sobrenatural es la que le va a empezar a enseñar a usted a crecer como hijo de Dios. Amén. En la comunión con Él. Él nos mostrará nuestra condición personal, limpiará, sanará, restaurará y sacará a relucir en nosotros el carácter de Jesucristo. O sea, cuando usted empieza a relacionarse con Él, usted empieza a tomar un carácter diferente. Amén. Un carácter Aleluya. Que lo va a llevar a ser imitadores de Cristo. Amén. Gloria al Señor. La paz, el gozo, la paciencia y la vida sobrenatural del reino, y veremos un milagro tras otro. Amén. O sea, se convertirá su vida en un caminar de milagros, de señales, Aleluya. en las cuales nosotros esperamos vivir. Amén. Y no por otra cosa, sino por la relación íntima que tomamos con Dios. Amén. Gloria a Dios. La manifestación de un denuedo, o sea, el hablar o predicar su palabra con ese coraje de ser verdaderamente hijos de Dios, o denuedo como le llame, la manifestación de un denuedo sobrenatural. Denuedo es osadía, intrepidez, valentía, atrevimiento para hablar y actuar en el conocimiento de Dios y en el nombre de Dios. Amén. El denuedo no se recibe por habilidad humana, sino como resultado de tener una relación íntima con Dios. Amén. Solo entonces usted va a poder hablar con denuedo o con aquella habilidad que solamente proviene de Dios. Amén. Amén. Gloria al Y Señor. muchas veces nosotros entendemos que ya hablamos por medio del Espíritu Santo, pero hasta ahí nomás. Llega el momento en que el diablo nos ofrece las delicias de este mundo y nos olvidamos del denuedo o del coraje o de la habilidad que tenemos como hijos de Dios. Amén. Lo opuesto del denuedo es el miedo. El miedo procede de un corazón carnal lleno de dudas, mientras que el denuedo procede de un corazón lleno de fe en Jesucristo. Es ahí donde usted puede hablar con osadía y creyendo que el que vive grande y poderoso, Amén. porque está lleno de fe en Jesucristo. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. En la palabra de Dios dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de los endemoniados. Amén. Por el poder del Espíritu Santo, porque aquel hombre hablaba la palabra de Dios con denuedo y tenía el conocimiento de vivir en una relación con Dios. Amén. Esto es un fluir sobrenatural de la revelación de su palabra y fe en Jesucristo. Sí, amén. Es eso lo que está haciendo falta.
Esto es un fluir sobrenatural, el cual tiene que sentirlo usted en su corazón, en su hogar, en su trabajo, en donde quiera que ande. No porque está lejos, no se acuerde de Dios, o no porque está lejos, viva alejado de Dios. En donde quiera que esté el cristiano, debe de vivir en oración. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, en ese temor de Dios solamente iba a conocer las promesas de Dios, que es el pacto que Dios hizo con el hombre. Amén. Es muy peligroso comenzar en el espíritu y terminar en carnalidad. Lo que pasó con los Gálatas, habían perdido la visión de Cristo, del Cristo crucificado, y sustituyeron lo espiritual por las obras de la ley. Amén. Como cuando usted sustituye lo espiritual por lo carnal. Amén. Han separado el ingrediente de lo sobrenatural y lo han sustituido por tradiciones y religión. La religiosidad a nadie salva. Amén. Usted, como hijo de Dios, debe de ser un hijo de Dios que no vive en una religión, sino en una relación con el Señor. Amén. Sí, amén. ¿Qué es lo sobrenatural? Sobrenatural es lo divino, lo que el hombre natural no puede hacer, ni entender, ni comprender. Natural es lo humano, o sea, lo que se ve y en donde falta el ingrediente sobrenatural. Pero cada vez que usted está viendo espiritualmente, el poder sobrenatural de Dios está ahí, sustituyendo su vida carnal, porque ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Dios te trajo para levantarte si estás caído. Dios te trajo para acelerar tu milagro, Sí, amén. tu sanidad, tus finanzas, tus aflicciones, todo aquello que traía, ahora se va en el nombre de Jesús. Amén. Porque por eso vino a la iglesia. Sí, amén. Porque el que vive es grande y poderoso y está Gloria a con Dios. nosotros. Amén. Tú no viniste a recibir un simple sermón, sino viniste a hacer los cambios que necesitas si quieres ser regenerado, o sea, una nueva criatura. Amén. Es a eso Amén. lo que viene el cristiano. Amén. No a oír un simple sermón. Las palabras se las lleva el viento, pero lo divino debe de quedar en su corazón. Amén. Debe de guardarlo para vivir por ello. Amén. Como la iglesia, o mucha iglesia, no la nuestra, como muchas iglesias están sustituyendo lo sobrenatural por lo carnal. Entonces, nosotros como iglesia buscamos sustituir lo carnal por lo sobrenatural. Lo sobrenatural sustituye su poder en el momento que activamos la fe. Eso sobrenatural es el fluir del Espíritu Santo que puede recibir usted en su corazón. Amén. Que puede suplir sus necesidades, que lo puede llevar a recibir un milagro, a hacer los cambios en su vida. Sí, amén. En la vida del cristiano hay dos cosas bien simples, pero poderosas. Está el vivir en el conocimiento de Dios o el vivir en el conocimiento, pero en el caminar con los demonios. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque el cristiano se llama cristiano, pero vive en la carne. Amén. El hecho de que usted y yo vivamos en la carne no quiere decir que vamos a usar el pretexto soy humano o soy carne,
sino que usted recibió a Cristo en su corazón, dele fuerza al poder que recibió en su corazón y viva por las obras del Espíritu. Amén. Los estudios, que no son nada malo en la vida del ser humano, pero el estudio ha tomado el lugar del carácter de Jesucristo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no solo enseñó siempre, sino que llevó a la gente a hacer decisiones grandes en su vida, a determinar si seguir a Cristo o quedarse en el mundo pecador. Amén. Ese es el discipulado apostólico, cuando alguien hace las obras del Maestro. Usted no puede ser un simple cristiano que cree en el Señor, porque hasta el diablo cree en el Señor. Amén. Usted tiene que ser un discípulo del Señor para que al ser discipulado esté usted caminando y siendo discipulado por la palabra de Dios. Sí, amén. Entonces el discípulo no hace lo que quiere, sino que hace lo que hace el Maestro. Y el Maestro vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Ahora usted como discípulo, ¿qué tiene que hacer? La voluntad de nuestro Dios, Sí, amén. no la voluntad suya o lo que quiera. Es peligroso enseñar a la gente intelectualmente sin tener o sin tratar con su carácter cuando son rebeldes, infieles, sin conocer lo espiritual. Amén. O sea, estábamos hablando anteriormente de que ahora mucha gente va y se forma en los institutos y humanamente o intelectualmente enseñan a las congregaciones. Amén. Entonces están enseñando en un medio natural. Y cuando usted enseña en un medio natural, es peligroso porque todo cristiano tiene diferente carácter. Amén. O intelectualmente sin tratar con el carácter de cada uno de esos hijos de Dios. Ahora bien, no trato yo con el carácter de ustedes, sino es Cristo. Amén. Ahora, si yo les hablo en la carne, jamás los transformará Jesucristo. Amén. Si esa palabra no proviene o no lleva el poder del Espíritu Santo, usted jamás será transformado y vivirá llamándose cristiano, yendo a la iglesia, pero sin recibir lo sobrenatural que procede de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero en estos tiempos, programas de hombre han sustituido la guía del Espíritu Santo. Y por eso le dicen, el Señor te habla, el Señor te dice, ahorita me está hablando, sin tener discernimiento de lo que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No dejemos que Él nos guíe siendo el hombre ciego, se convierte en guías ciegos. Y es bíblico. El hombre ciego, siendo ciego, guiará a otro ciego y caerán al mismo hoyo, dice su palabra. Sí, amén. La elocuencia ha sustituido el poder sobrenatural. Quieren confundir con la elocuencia y el carisma, en donde muchos dicen qué bonito predican. Son elocuentes, tienen carisma, pero hay algo que hace falta. Falta lo sobrenatural, que es lo que le va a dar la capacidad al hombre de conocer el amor de Dios. Sí, amén. Gloria a Pero Dios. Dios está levantando una generación que quiere salir de la confusión y caminar sobre las aguas. Cuando le digo caminar sobre las aguas,
es caminar por fe en el Espíritu de Dios. Amén. Lo que le hizo falta a Pedro. Sí, aleluya. Él empezó a caminar sobre las aguas, pero al perder la fe, buscó que lo ayudara el Señor y él se convirtió en un hombre de poca fe. Amén. Sí. ¿Por qué razón? Porque no pudo caminar sobre las aguas. El cristiano sin el poder del Espíritu Santo no puede caminar en el Espíritu ni sobre las aguas porque ha perdido la visión de la cruz de Cristo. Amén. Gloria a El Dios. símbolo de la cruz de Cristo lo ha desaparecido y no encuentra en dónde poner su fe. Amén. Conocemos a un Cristo de poder, pero se ha sustituido el poder de Dios por la motivación. Han oído que ahora hay muchas reuniones de motivación para el cristiano. Amén. Dios quiere que mueras al pecado para que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. Amén. En el momento en que usted sustituye lo natural por lo sobrenatural, dése cuenta que ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Sí, amén. Y entonces tomará el corazón, la mente de Cristo. Amén. Entonces tomará el poder de Dios por la fe en el Señor. Amén. Sí, amén. La razón o el razonamiento ha sustituido el caminar en fe. Fe es la habilidad de creer a Dios sin razonar. Usted no va a empezar con la duda si tiene fe en el Señor. Aleluya. No se pone a pensar, ¿será que Dios de verdad hizo el milagro? Señor. No está razonando si no tiene fe en Dios. El razonamiento, lo humano, lo intelectual, con todo eso quieren entender a Dios. Pero tú viniste por fe, no por razonar. Hay muchos que no vienen por fe, sino por haber meditado en la necesidad que les agobia. Pero usted ha venido porque tiene fe en Jesucristo, Amén. porque ama a Dios. Amén. Amén. Aleluya. La fe no necesita razón para creer. Si es razonable, no es fe y no es de Dios. Lo que Dios te pide que hagas no tiene sentido humano, sino divino. Es ahí donde nosotros tenemos que movernos. En lo que Dios nos está guiando es en lo divino. Vea lo que dice el Padre nuestro. Tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cuando usted está leyendo el Padre nuestro, está dándose cuenta que hay un Dios poderoso, hacedor de todas las Amén. cosas, Amén. y que si Gloria a Él Dios. tomó control de su vida, Bendito es el usted va camino al reino de los cielos. Amén. Gloria a Todo creyente o hijo de Dios medite en lo divino, no en lo carnal ni en el pasado. En el libro de los Hechos 1, 2 y 3 dice: hasta el día, dice, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Ahora usted, Oh, como hijo de Dios, no va a esperar que el Señor se le aparezca, porque usted lo recibió en su corazón. Amén. Y por la fe en Jesucristo, Aleluya. usted recibirá o obtendrá el poder de Dios. Amén. Jesús les enseñó en 40 días acerca del reino. En estos versículos Jesús les hace el resumen de lo que les había hablado durante 3 años y medio, que fue el ministerio de Jesucristo, Amén. para prepararlos a recibir
el poder del reino, o sea, el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesucristo derrama de su Santo Espíritu el día de Pentecostés, Él está derramando el poder para que usted pueda encontrar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios, Señor. La esencia de todo el mensaje de Jesús es el reino, el poder y la gloria. Amén. Ese es el mensaje que trajo Jesucristo a la tierra. Y cuando nosotros entendemos ese mensaje, tenemos la capacidad de encontrar el camino del reino de los cielos. Sí, amén. En el libro de los Hechos 2 dice, los discípulos tuvieron un día de Pentecostés. Ahora hay muchos avivamientos pentecostales o Pentecostés, pero sin el poder de Dios. Amén. Es solo un festival. Es eso lo que oye. Festivales cuando traen artistas y todo, hasta silban, gritan en esos escenarios. Amén. Pero eso es un festival carnal, no el fluir del Espíritu Santo. Amén. El fluir del Espíritu Santo lo vive usted en el corazón cuando le cree a Dios. Amén. El propósito por el que recibiste la llenura del Espíritu Santo es para manifestar su poder y recoger la cosecha de sus promesas. O sea, ahora usted, por medio de la alianza del Espíritu Santo y recibiendo la bendición de Dios, usted está recogiendo la cosecha de la promesa. Amén. La promesa de Dios es grande, es poderosa, es fiel, es verdadera. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros, en el caminar con el Señor, tenemos algo hermoso, porque tenemos alguien quien nos guíe. Amén. Ya no es o ya no hay más ayo para nosotros. Ayo es aquel cuidador que ponían que lleva al niño al colegio, a la escuelita, les enseña y lo regresa, porque estaban de cuidado. Pero ahora usted ya no está bajo ayo, bajo del cuidado de la ley de Moisés, sino bajo la gracia del Espíritu Santo Amén. que se manifiesta en el corazón de un cristiano. Amén. Gloria a Dios. El reino es el mensaje, el poder es la confirmación del mensaje, y la gloria no es un mensaje bonito, es un movimiento que va a tocar toda la tierra. Amén. O sea, ese es el fluir del Espíritu Santo. Amén. No es escuchar un mensaje bien bonito y cuando el pastor le dice qué bien te ves. Hay algo que nosotros no estamos experimentando todo, la manifestación de la gloria para que el poder de Dios pueda tocar nuestros corazones. Aleluya. O sea, el reino es el mensaje que trajo el Señor. El poder es la confirmación del mensaje y la gloria no es simplemente un mensaje bonito, sino es un movimiento que va a tocar las naciones, que va a tocar su corazón, que va a tocar a muchos por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y eso no brota de un corazón de hombre, sino que ha sido derramado por la gracia del Espíritu Santo. Aleluya. La manifestación de la gloria postrera. La gloria tiene que ser revelada por medio del Espíritu Santo y no por corazón que ha creído o cree tener el poder de Dios. En el momento que usted tiene el conocimiento de que por medio del Espíritu Santo y no por un corazón
que se ha propuesto llenarlo, usted va a recibir el poder de Dios, sino que por medio del Espíritu Santo usted recibe el conocimiento y la gloria de Dios. Amén. Y entonces siempre representa el derramamiento del Espíritu Santo cuando hay un fluir, un gozo en su corazón. Amén. Lluvia siempre representa un derramamiento, y el derramamiento del poder del Espíritu Santo se puede manifestar como la manifestación de Pentecostés. Gloria. El día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Amén. La manifestación de ese derramamiento se convirtió en gozo, en lenguas, en fe, en conocimiento, en todo lo que hace falta en el ser humano. Amén. Usted no puede decir, yo tengo sabiduría de Dios si nunca ha recibido el fluir del Espíritu Santo, si nunca ha sentido la presencia de Dios, si no ha sentido el fuego de Dios. En ese fuego poderoso de Dios se manifiestan muchas cosas las cuales usted no puede ver. Amén. Pero han pasado 2 siglos y nos hemos vuelto tan religiosos y hemos sustituido el poder sobrenatural de Dios porque hemos perdido la visión de la cruz. No podemos perder la visión de la cruz como hijos de Dios. Hemos perdido la pasión por Dios. No hay amor a Dios. El amor a Dios se está alejando día con día de las almas, del corazón del cristiano. Amén. Aleluya, aleluya. No me puede decir estoy lleno del Espíritu Santo si va a la iglesia cuando se acuerda. Como alguien dijo, hoy vine a la iglesia porque tuve un sueño bien horrible. Señor. Solo en ese tiempo va a venir. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Es porque se ha alejado del amor de Dios. La reforma endereza todo lo torcido y necesitamos ser reformado nuestro corazón. Amén. Que todo aquello torcido o chueco que hay en nuestro interior vaya desapareciendo. Porque si usted se forma torcido, hay un dicho muy común donde dicen que árbol que nace torcido no se endereza jamás. Si usted se acostumbra a vivir como cristiano pecador, así se va a ir al infierno y no al reino. Amén. Tiene que ser un cristiano santo y verdadero para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Porque Dios. usted sabe que Dios es el que endereza lo torcido, dice el libro de Amén. Proverbios, en donde nosotros no llegamos rectos a pararlos ante Dios. Llegamos todos mal, pero es Dios el que hace la transformación en el corazón del hombre. Gloria a Amén. Dios. Sin poder no hay reforma. O sea, sin el poder del Espíritu Santo, usted no puede ser un cristiano arrepentido. Oh, sí. Seguirá siendo aquel que llegó y dijo acepto a Cristo y se va y vive como quiere vivir, Sí. pero no ha transformado su corazón. Sí, amén. Tiene que haber una reforma. Avivamiento es el avivar lo que está muerto. O sea, usted está muerto en el Espíritu si no tiene el avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Amén. Señor. Por eso el Señor dijo, ha llegado la hora cuando los muertos oirán mi voz. Amén. Señor. Todo el que está muerto espiritualmente tiene que oír esa voz de Dios para poder retomar el camino y vivir en una reforma para alcanzar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y solo toma vida por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, ese cuerpo muerto en el Espíritu, la vida llega cuando se llena o le permite al Espíritu Santo entrar en su corazón. Amén. Aleluya. Ese fuego de Dios es el poder sobrenatural
que viene directamente de parte de Dios. Bendito sea. Vamos a concluir con esto. Para que el creyente lo reciba, ¿qué hace el fuego cuando lo recibe? Viene a purificar y a traer juicio de Dios. Aleluya. Es ahí donde comienza el juicio en el ser humano. ¿Por qué comienza ahí? Porque empieza Dios por medio del Espíritu Santo a purificar su vida. Usted no cambió ni lo hizo por completo el Señor o transformó su mente en el instante que aceptó. Ahí comienza. Es el comienzo, dice la palabra, que son las arras que Dios le está dando para que comience una lucha espiritual en la cual usted va a empezar a formarse como un verdadero hijo de Dios. Y día con día el poder de la palabra de Dios regenerará su vida. Amén. No es de otra manera. Amén. Ese fuego desata pasión, una pasión santa. Siempre ha sido para consumir un sacrificio. Acuérdese en los sacrificios en el Antiguo Testamento, el fuego consumía el sacrificio. Amén. Ahora, si no hay fuego, su cuerpo no está en sacrificio vivo, sigue siendo muertos en el espíritu. Amén. Amén. Su sacrificio será sobre dos cosas. Cuando nosotros hemos creído en un Dios poderoso, nos presentamos en sacrificio, que presente su cuerpo en sacrificio vivo, Amén. negarse a sí mismo. Amén. En esas dos cosas usted entrega su vida a Cristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué negarse a sí mismo? Porque usted es carne, yo soy carne. Pero cuando entramos en el poder del Espíritu Santo, esas dos cosas tienen que ser consumidas por el fuego del poder de Dios. Amén. Si no ha entendido esas cosas, difícilmente entenderá cómo encontrar el camino correcto para entrar al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Tienes que crucificar al hombre viejo o tu pasado en la cruz de Cristo. Si no me entendió lo primero, ahora sí sabe que tiene que ser, ¿verdad? Aleluya. Crucificar al hombre viejo y bajar una nueva criatura en la cual ya no hay pasado, sino una nueva criatura que comienza a vivir Gloria a Dios. en las manos de un Dios vivo y poderoso que le ha prometido Aleluya. Aleluya. transformar su vida. Amén. En las manos transformadoras de Cristo, nuestro Señor, ahí es donde el cristiano se está formando para caminar con Él. Amén. Entonces se convierte su palabra en lámpara a sus pies, porque usted podrá caminar con la luz de Cristo. Amén. Aleluya. Pero muchas veces como cristianos caminamos ya como el pabilo que humea. Ya no, el mechón ya no enciende. ¿Por qué ya no enciende? Porque estamos matando al Cristo que entró en nosotros. El poder del Espíritu Santo está muriendo. Amén. Y decimos, ay, que me entró el desánimo. O es que me sentí mal. No nos hemos dado cuenta que el poder de Dios está muriendo en nosotros, está Amén. agonizando. Aleluya. Si haces eso, espera el fuego de Dios. Y el fuego de Dios es el único que le volverá a llenar del poder del Espíritu Santo. Amén. Volverá a prender el mechón y ya no será un pabilo que humea, sino un cristiano que tiene vida en el poder de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Esperando que el Señor te salve por el sacrificio vivo que hizo en la cruz. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz. Amén. Ahora, si el cristiano tiene en su mente es que el Señor ya se sacrificó por mí. Él ya pagó por mi vida. Amén. Nadie le dice lo contrario. Eso es cierto, Él ya dio su vida por usted y por mí. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer usted ahora?
para heredar el reino de Dios o para ir con Cristo. Usted necesita regenerar su vida y caminar con Cristo, dando pasos de santidad para que el sacrificio de Jesucristo se manifieste en la salvación de su alma. Amén. Simplemente ese es el mensaje: dar pasos santos para poder heredar el reino de los cielos y no ver hacia atrás ni a la ley ni al pecado que dejó atrás, porque Jesucristo o Dios lo sujetó todo en pecado, dice su palabra, para que ahora usted en la gracia de Dios camine como Dios quiere que camine, sujetos, haciendo la voluntad de Dios, creyendo en Jesucristo, y Él ya dio su vida para salvar su alma y vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarles. Aleluya. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Señor, el fluir del Espíritu Santo tiene que manifestarse en la vida de tus hijos. Hay poder en la sangre del Señor. En esta hora, Padre, levantamos nuestras manos y declaramos que el fuego de Dios consumirá el sacrificio. Hay poder en tu preciosa sangre, y ese cuerpo carnal será consumido por el poder del Espíritu Santo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder cuando nosotros tenemos la fe en el Señor. Señor Jesús, extiende tu mano. El que tiene dolor, levante su mano, que saliendo de aquí no se va a acordar que venía enfermo, porque el Señor le sana. El Señor se manifiesta ahora. Él es grande, Él es poderoso. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo sale de estos cuerpos. En el nombre de Jesús reprendo. En el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de demonio que salga de esos cuerpos. Espíritu de enfermedad, el espíritu de dolor se van, porque tú sanas, Padre, intestino, tú sanas riñones, hígados, páncreas, tú sanas oídos, esos ojos. Hay poder en la sangre del Cordero. La sangre que se derramó es santa y poderosa, y en tu nombre, Jesús de Nazareno, yo declaro sanidad en esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaremos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice también su palabra: y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque usted tiene un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios sanador, un Dios que protege, y ese Dios protector está en su corazón. Active la fe en el Señor, no en el hombre. El Señor es grande, Él vive, Él no ha muerto. Y en el fluir del Espíritu Santo, ahora harás milagros, Padre, y prodigios. Porque en el nombre de Jesús hemos reprendido la enfermedad, el dolor, como también reprendemos la pobreza. Porque esos cuerpos que venían muertos en el Espíritu tienen que tomar vida. También reprendemos, Padre, todo aquello que nos sirve, todo aquel mal pensamiento, todo aquel desánimo se va en el nombre de Jesús. Hay poder en tu preciosa sangre. Señor Jesús, extiende tu mano, Padre, y sé tú levantando todo dolor, toda aflicción. Se va en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo en tu nombre bendigo esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús declaro una congregación sana, libre y bendecida por el poder de la sangre de Jesucristo. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.